In this class, we're going to deal with the goodness of God. En esa sección vamos a estar tratando sobre la bondad de Dios. So turn with me in the book of Psalms to Psalm 119, Vamos al libro de los Salmos, capítulo 119, and we will read verses 65 through 68. y vamos a leer del 65 al 68. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. The life of David was marked with infirmities and trials. La vida de David estuvo marcada por enfermedades y pruebas. As much as he was blessed and gifted by God, he was afflicted and tried by God. De la misma manera en que fue bendecido por Dios, también fue afligido por Dios y probado. Yet in this psalm, David does what we all should do more often. He tells himself the truth. Pero en este salmo, David hace algo que nosotros deberíamos hacer más a menudo. Se dice la verdad a sí mismo. Here's what David said. Esto dice David. You have dealt well with your servant, O Lord. Tú me has hecho bien, le has hecho bien a tu siervo, Señor. And then notice how that dealing well is defined. Ahora, noten cómo se define esa bondad. According to your word. Conforme a tu palabra. God deals well with his servants, but he does so according to his word. Dios le hace el bien a sus siervos, pero lo hace de acuerdo a su palabra. Not according to our wishes or expectations. No de acuerdo a nuestros deseos o expectativas. If it is good according to God's word, it is good, period. Y si está bien de acuerdo a la palabra de Dios, es bueno. Punto final. Now, everything that happened to David wasn't pleasant or nice. Sabemos que todo lo que le pasó a David no fue placentero o chévere. But experience was not what defined God for David. Pero la experiencia no es lo que define a Dios para David. And it shouldn't be what defines God for us either. Y tampoco debe ser la experiencia la que nos defina a Dios. Rather, what defines God is God's word. Más bien, lo que define a Dios es su palabra. And God's word is very clear about what God is like. Y su palabra es muy clara sobre cómo es Dios. Notice verse 68. Notemos el verso 68. You are good and you do good. Tú eres bueno y haces el bien. Now, what makes something good is if the Bible says it's good, Ahora, lo que hace que algo sea bueno es si la Biblia dice que lo es. not whether or not we like it. No si nos guste o no. It is what God says is good that counts, not what we say or what we feel. Es lo que Dios dice que está bien, no lo que pensemos o sintamos. If God says it is good in his word, then there is only one conclusion to draw. Si Dios en su palabra dice que algo es bueno, solo tenemos una conclusión. God says it is good, therefore it is good. Dios dice que es bueno, por lo tanto es bueno. David begins this portion of the psalm with thankfulness to God for his goodness. David comienza esta porción del Salmo con agradecimiento por su bondad. And then he begs God to continue that. Y luego le ruega a Dios que continúe así. He shows in verse 67 that this goodness came by means of affliction. También nos afirma en el verso 67 que esta bondad también se manifestó a través de la aflicción. Isn't that when we are most sensible of God's goodness, is in times of affliction? ¿Acaso no es cuando en tiempos de aflicción, cuando somos más sensibles a su bondad? Now, it may appear that God is being harsh with us, Ahora nos puede dar la impresión de que Dios está siendo un poco duro con nosotros. but what does the scripture say? ¿Pero qué dice la Escritura? That's always the question. Not how does it seem, but what does God say? Esa siempre debe ser la pregunta. No es lo que parece, sino que es lo que Dios dice.
Scripture is very clear. God is good and does good. La escritura es muy clara, Dios es bueno y hace el bien. In fact, David praises God for the afflictions that he was going through. De hecho, David alaba a Dios por las aflicciones por las que estaba viviendo. I can't remember ever praying this way. La verdad no recuerdo haber orado así alguna vez. Dear Lord, my life is so difficult right now. Thank you. Oh Señor, mi vida es tan difícil en este momento, muchas gracias. I doubt many of us have ever prayed that way. Y dudo que muchos de nosotros hayamos orado así. Oh Lord, today was a horrible day. Thank you. Señor, qué día tan horrible el de hoy, muchas gracias. It is after that David declares God to be good and do good. Eso lo dice después de David haber afirmado que Dios es bueno y hace el bien. Now, the order of that is very important. El orden de esto es muy importante. God does good because he is good. Dios hace el bien porque Él es bueno. And that is true of everyone and everything. Y eso es verdad de todos y de todo. You do what you do because you are what you are. Tú haces lo que haces porque eres lo que eres. Sinners sin because they're sinners. Los pecadores pecan porque son pecadores. Righteous people do righteous things because they're righteous. Los justos hacen lo justo porque son justos. What we are like determines what we do. Lo que somos determina lo que hacemos. Everything acts according to its nature, Así que todo actúa conforme a su naturaleza. and nothing can recreate its own nature. Y nada puede recrear o volver a inventar su propia naturaleza. Nothing has the power of self-creation or self-alteration. Nadie tiene ni nada tiene el poder de autocreación o de autoalteración. And that is why if our heart is going to be changed, it has to be done by someone outside of us. Es por eso que si nuestro corazón necesita ser cambiado, debe ser cambiado por algo o alguien fuera de nosotros. And that's also why we need to be saved from what we are as much as we need to be saved from what we've done. Es por eso que necesitamos ser salvos no solamente por lo que somos, sino también por lo que hacemos. If we weren't what we are, we wouldn't do what we do. Si no fuéramos lo que somos, no haríamos lo que hacemos. My wife sometimes asks me a question. She'll say, "Why did you do that?" A veces mi esposa me pregunta, ¿por qué hiciste eso? My answer is always the same. Because I'm a man. Y mi respuesta es siempre la misma, soy un hombre. We do stupid things. Hacemos estupideces. That's what all men do. Es lo que todos los hombres hacemos. This is true of God as well, not doing stupid things, but the other thing. Esto también es cierto para Dios. Obviamente no hacer estupideces, sino conforme a su naturaleza. As is his behavior, it's because of what he is. Su conducta es debido a lo que es. He is good and therefore he does good. Él es bueno, por lo tanto hace el bien. Now, the implications of this are significant. Las implicaciones de todo esto son bastante significativas. If God is good and does good, he can't possibly be evil and do evil. Si Dios es bueno y hace el bien, es imposible que Él sea malo y haga el mal. Because not even God can be two different things at the same time in the same place. Porque ni siquiera Dios puede ser dos cosas diferentes en el mismo lugar, en el mismo momento. You cannot be something and its opposite at the same time. No puede ser algo y lo opuesto a la misma vez. You cannot be good and not good at the same time. No puede ser bueno y no bueno al mismo tiempo. Now, when we see something in Scripture, it must be true until Scripture tells us differently. Ahora, cuando vemos algo en la Escritura, debe ser cierto a menos que la misma Escritura nos diga algo diferente. But the Scripture never tells us this God stops being good or doing good. Pero la Biblia nunca nos dice que Dios ha parado de ser bueno y de hacer el bien. So we must conclude that God is always good and always does good. Así que debemos concluir que Dios siempre es bueno y siempre hace el bien. Since God is eternal, he must eternally be what he is at any given moment.
Así que ya que Dios es eterno, entonces Él, lo que es Él, debe serlo por la eternidad. So if God is ever good, he must be eternally good. Y como Dios siempre es bueno, entonces debe hacer eternamente el bien. If God ever does good, he must eternally do good. Así que si Dios siempre hace el bien, lo debe hacer por la eternidad también. And there never can be or will be a time when he is not good or does not do good. Y no puede haber un tiempo, ni habrá un tiempo en el que Él no pueda ser bueno y hacer el bien. That's just not possible. Es imposible. So nothing that God does is not good. Así que nada de lo que Dios haga no es bueno. Now, that doesn't mean that we will realize it's good. Eso no significa que nosotros nos vamos a dar cuenta que sea bueno. And it doesn't mean we'll like it. Y tampoco significa que nos guste. But those two things are irrelevant Esas dos cosas son irrelevantes, except to totally self-centered people, which is what we are. excepto para personas completamente egoístas como nosotros. In fact, if there's a God at all, he must be good De hecho, si hay un Dios, tiene que ser bueno, because only he could set the standard for what is good. porque solo Él puede establecer los estándares de lo que es bueno. He would have to be the chief good, and therefore he never could be or do better. Él tiene que ser el bien principal y por lo tanto no puede haber algo mejor. And as eternally good, he could never do worse. Y como es eternamente bueno, no puede haber algo, no puede hacer algo peor. That's why complaining about God doesn't make any sense, Es por eso que quejarse sobre Dios no tiene sentido, because it's essentially telling God you could have done more or you could have done better. es porque es esencialmente decirle a Dios, pudiste hacer más o pudiste hacerlo mejor. And God is incapable of either one of those things. Y Dios es incapaz de hacer cualquiera de esas dos cosas. Now, as goodness itself, God's chief obligation is to be good to himself. Ahora, hablando de la bondad en sí misma, entonces la obligación de Dios es ser bueno consigo mismo en primer lugar. So it's possible that God could do something good to himself and for himself that we don't think is good because we don't see what's good for us in it. Así que es muy posible que Dios, al hacer algo bueno para sí mismo, no nos demos cuenta y no pensemos que sea bueno, ya que no encontramos ningún beneficio en ello. But God is more obliged to be good to himself than he is to anyone else. Pero Dios está más obligado a ser bueno consigo mismo de lo que está obligado a ser bueno con otros. If God did not love himself more than anything, he wouldn't be good. Si Dios no se amara a sí mismo más que cualquier otra cosa, no sería bueno, Because he wouldn't be loving most that which is most good. porque eso significa que Él no estaría amando aquello que es más bueno. And if God did not hate and punish that which is opposed to himself and his goodness, Y si Dios no odiara y castigara a todo lo que se opone a su bondad, he couldn't be good no podría ser bueno entonces, because he would be tolerating that which is opposed to his goodness. porque estaría tolerando aquello que se opone a su bondad. So for God, self-love is the only option. Así que para Dios la única opción es el autoamor, Because there's nothing greater than himself to love. porque no hay nada mayor que Él mismo para amar. So it is a good thing for God to be good to God. Así que es algo bueno que Dios sea bueno con Él mismo. And the more like God anything is, the more goodness God is obliged to show. Y entre más algo se parezca a Dios, más obligado estará Dios de amarlo. The less like God anyone is, the less obliged God is to be good to that person. Entre más alguien, entre menos alguien se parezca a Dios, menos obligado está Dios de amarlo. We are told to taste and see that the Lord is good. Así que se nos dice que debemos probar y ver que el Señor es bueno. But where do we get that taste? Pero a partir de dónde extraemos ese disfrute, ese gusto, In his word. en su palabra. And that's where we are said to feed on him. Y ahí es donde se nos dice que nos alimentemos de Él.
Now, back in Psalm 119, see how David assessed the situation and the problema. Ahora miremos en el Salmo 119, donde es que David examina la situación, el problema. Where, according to David, was the problem, the deficiency? De acuerdo a David, ¿dónde estaba la deficiencia o el problema? It was in David's ignorance of God. Estaba en la ignorancia de David de Dios. So in the very next line, he begs God, teach me your statutes. Por lo tanto, en la siguiente línea, David le ruega a Dios que le enseñe sus estatutos. Since God is good and does good, and since that knowledge comes from God's word, Así que Dios, como Él es bueno y hace el bueno, y el conocimiento viene de Dios, then David petitions God to be better versed in the word and law of God. así que la petición de David es que le haga un mejor amador de su palabra y de la ley. He says, teach me your statutes. Por eso le dice, enséñame tus estatutos. The reason I ever doubt that God is good and does good is because I don't know him as well as I should. La razón por la cual en algún momento he dudado de que Dios sea bueno y hace el bien es porque no lo conozco lo suficiente. So I need to know more of the scriptures because that's where it tells me that God is good and does good. Así que necesito conocer más de la escritura, pues ahí es donde se me enseña que Él es bueno y hace el bien. Now here comes the hard pregunta. Pero aquí viene la pregunta difícil. What is my final authority? ¿Cuál es mi autoridad final? If my final authority is me, Si mi autoridad final soy yo, or my feelings, o mis sentimientos, or my experiences, mis experiencias, or my perspective on things, mis perspectivas, then God may or may not be good. entonces Dios puede o puede que no sea bueno. And I will be the ultimate determiner of that. Y yo seré el determinador último de todo eso. But if my final authority is the word of God, Pero si mi autoridad final es la palabra de Dios, and that word tells me that God is good and does good, y esa palabra me dice que Dios es bueno y hace el bien. then no matter what my feelings tell me, Así que sin importar mis sentimientos, no matter what my experiences tell me, mis experiencias, no matter what my perspective is, sin importar cuáles son mis perspectivas, here's what the Bible says. esto es lo que dice la Biblia. God is good and does good. Dios es bueno y hace el bien. That's the end of the discussion. Ahí se acaba la discusión. There's nothing left to say now. No hay más nada que decir. And here we will find out if we are professing Christians who are actually practicing atheists. Y aquí es donde nos damos cuenta que hay de hecho cristianos profesantes que practican el ateísmo. So since God is good, then all that he does is good, Así que como Dios es bueno, todo lo que hace es bueno, or he can only do good. porque solo puede hacer el bien. If God could do both good and evil, he couldn't be perfectly good. Si Dios pudiese hacer el bien y el mal, no podría ser perfectamente bueno. He could only be good sometimes and do good sometimes, and he could be evil and do evil other times. Él podría ser sencillamente bueno algunas veces, hacer el bien algunas veces y también hacer el mal y ser el malo algunas veces. But that contradicts what the Bible says. Eso contradice lo que dice la Biblia. God is inherently and eternally good. Dios es inherente y eternamente bueno. Psalm 100, verse 5, the Lord is good. Salmo 105 dice que el Señor es bueno. Think of the temptation of Adam and Eve back in the garden. Pensemos en la tentación de Adán y Eva en el jardín. Satan's temptation of Eve was to distrust the goodness of God. La tentación de Satanás hacia Eva fue causar dudas sobre la bondad de Dios. He has not changed his methods in thousands of years. Y no ha cambiado su método en miles de años. His method in tempting her, as it always is with us, was to get her to think differently about God than what God had told them. La misma estrategia que usó con Eva y que sigue usando con nosotros es tratarnos de que pensemos diferentes sobre lo que Dios es y nos ha dicho. So to do so, Satan convinced Eve that any restriction was not good.
Así que Satanás convenció a Eva de que cualquier restricción no era algo bueno. Satan said this to Eve. Y Satanás le dijo esto a Eva. God knows in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Dios sabe que el día que comas de este fruto, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. I don't know how any of us could have turned down that temptation. No sé si algunos de nosotros hubiéramos podido rechazar una tentación así. If you'll do this, you'll be like God. Si haces esto, serás como Dios. Isn't that what we all strive for? ¿Acaso no es por lo que nos esforzamos todos? You'll be like God, knowing good and evil. Serás como Dios, conociendo el bien y el mal. God does not want us to know as much about evil as he does. Dios no quiere que sepamos tanto como sabe Él sobre el mal. God had placed a restriction on Adam and Eve. It was a protection by what he told them not to do. Esa restricción que Dios estableció en Adán y Eva era una manera de protegerlos. Here's what God said. Esto dijo Dios. Look at all these trees. Miren todos estos árboles. Of any tree of the garden you may freely eat. De todos los árboles del jardín pueden comer gratuitamente, Well, except that one. menos aquel. That's the only one. You can eat anything else you want, just don't eat from that one. Coman todo lo que quieran, menos de aquel árbol. But rather than trust that protection, they interpreted it in a bad way. Pero en lugar de confiar en esa protección, la interpretaron erróneamente. So rather than the rejoicing in the of every other tree, they rejected God's goodness because of the except this one. Así que en lugar de regocijarse en la expresión de todo árbol, lo que hicieron fue lamentarse por menos este. I have a daughter who's the prettiest girl in the whole world. Tengo una hija que es la chica más hermosa del mundo. That's just not my opinion. Pero, y no es solo mi opinión, It's everybody's opinion. es la opinión de todo el mundo. They better say that. Más les vale que digan eso. When she was a teenager, I remember this happening one time. Cuando era un adolescente recuerdo algo que ocurrió. She came to me and said, Daddy, can I have the car tonight? I want to go to my friend's house to study. Vino a mí y me dijo, papá, ¿me puedes prestar el carro? Quiero ir a estudiar con unos amigos. Sure, honey, you take the car. Here are the keys. Claro, hijita, toma las llaves. Be back by 10 o'clock. Por favor, te espero a las 10 de la noche. And she was back by 10. Regresó a las 10, en efecto. And the next night she says, Daddy, can I take the car again? We are going to the library to study. También la próxima noche me dice, papá, ¿me puedes prestar el carro? Vamos a ir a la librería, a la biblioteca a estudiar. Very good. Here are the keys. Take the car. Claro que sí, hijita, toma el carro. The next night she asked me again, can I take the car to go to the basketball game? La noche siguiente, lo mismo, papá, ¿me puedes prestar el carro? Quiero ir al partido de básquetbol. Absolutely. Here are the keys. Claro que sí, absolutamente, toma las llaves. The next night, the same thing. And I said, here are the keys. La próxima noche, lo mismo, yo le presté las llaves. But the next night was Saturday, and we don't do anything the night before church. Y la próxima noche era un sábado y la costumbre es que en casa no hacemos nada antes de la iglesia. And so she said, can I take the car tonight? And I said, not tonight. Así que ella me preguntó, ¿puedo llevarme el carro esta noche? Y le dije, no, esta noche no. Now, you would have thought that I had said yes 4 times in a row, and she'd say, well, thank you, Daddy. You've been so kind for 4 nights in a row. No problem. No problema. Así que lo más normal que todos pensaríamos es que ella diría, papá, bueno, muchas gracias, tú has sido muy amable durante 4 noches seguidas, así que no hay problema. No, that's not what she said at all. Ella no dijo eso para nada. She said, you never let me go anywhere. Me dijo, nunca me dejas ir a ningún lado. I just let her go 4 nights in a row. La dejé salir 4 noches seguidas. But it's our human nature that any restriction is bad. Pero es nuestra naturaleza humana ver como toda restricción como algo malo. So if God is always good and always does good, then his restrictions must be good restrictions.
Así que si Dios es bueno y siempre hace lo bueno, entonces sus restricciones deben ser buenas. In fact, David even said, "It is good for me that I was afflicted." De hecho, David lo expresa, fue bueno para mí ser afligido. How can that be good? Pero ¿cómo puede ser eso bueno? Because God determined it best for David to be in an afflicted condition. Porque Dios determinó que lo mejor para David era ser afligido en ese momento. And since God is good and does good, Y como Dios es bueno y hace el bien, and since God did it, it must be good. y como Dios lo hizo así, pues tiene que ser bueno. And we have to learn to think that way as well. Y debemos aprender a pensar de esa manera también. Years ago, I had a friend who was an assistant pastor at the church I attended. Hace unos años tuve un amigo que era el pastor asistente o asociado en una iglesia donde yo asistía. And he and his wife had no children. Y él y su esposa no tenían hijos. As try as they might, she could not conceive. Y se esforzaron mucho y aún así no concebían. And I told him, well, all you can do is keep trying. Y yo les dije, bueno, lo que pueden hacer es seguir intentándolo. And he liked that idea. Y al esposo le gustó esa idea. Well, one day, finally, she came back from the doctor and she was glowing. Así que finalmente un día regresó el doctor y ella brillaba. She was pregnant. Estaba embarazada. They were so happy. Estaban muy felices. But several months later, she went into the doctor and he told her that she had lost the baby. Pero meses más tarde volvió el doctor y el médico le dijo que había perdido a su bebé. And you can imagine their grief. Pueden imaginar su tristeza. They had prayed for a child. They had begged God for a child. Habían orado y habían pedido a Dios por un hijo. And they were both very angry at God. Y de hecho estaban enojados con Dios. That's never a good idea, to be angry at God. No es una buena idea enojarse con Dios. And here's what the doctor told them. Y esto les dijo el médico. He said, if your wife had carried the baby to full term, your wife would have died and the baby would have died. Is that what you want? El médico les dijo, si su esposa hubiese llevado este embarazo a término, tu esposa hubiese muerto y el bebé también. ¿Eso es lo que querían ustedes? And so they both had to agree it was good that they had lost the child. Así que ambos tuvieron que estar de acuerdo en que era bueno perder el bebé, había sido algo bueno. Let me just give you a piece of advice from an old man. Así que déjenme darle un consejito de un hombre anciano. You're going to thank God eventually. Why not do it now? En algún momento van a tener que agradecerle a Dios, así que ¿por qué no hacerlo ahora mismo? Think about God's other attributes. Pensemos en otros atributos de Dios. If God is perfect, he must be good. Si Dios es perfecto, entonces tiene que ser bueno. In fact, he must be perfectly good. De hecho, es perfectamente bueno. And if he's perfectly good, he is incapable of being anything less than perfectly good. Y si es perfectamente bueno, Él es incapaz de hacer algo menos que lo perfectamente bueno. If he's eternal, he has to be eternally good. Si es eterno, Él debe ser eternamente bueno. If God knows everything, his goodness is based on perfect knowledge. Y si Él lo sabe todo, su bondad está basada en el conocimiento perfecto. If God has perfect wisdom, his goodness is based on perfect wisdom. Si Dios tiene sabiduría perfecta, su bondad está basada en la sabiduría perfecta. If God is immutable, he can never be anything but perfectly good. Si Dios es inmutable, no puede ser otra cosa que perfecta e inmutablemente bueno. If he's infinite, he must be infinitely good. Si Él es infinito, debe ser infinitamente bueno. If he's omnipotent, he is powerfully good. Si es omnipotente, Él es poderosamente bueno. And I could go on, but I think you get the point. Y yo podría continuar, pero creo que ya entendieron el punto. Whatever God is in his other attributes, he is in his goodness. Cualquier cosa que sea Dios en sus otros atributos también lo es en su bondad. But there are some things about his goodness we need to realize. Pero hay algunas cosas sobre su bondad que debemos tener en cuenta. First, God is not always equally good to everyone. Primero, Dios no es siempre igualmente bueno con todos.
He did not make a plan of salvation for fallen angels like he did for fallen men. Por ejemplo, él no estableció un plan de salvación para ángeles caídos como si lo hizo con hombres caídos. But there is a general benevolence, a general kindness to everyone. Pero sí existe una benevolencia general y una bondad general para todos. The Bible says he makes the rain to fall on the righteous and the unrighteous. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Wouldn't it be easy to evangelize if it only rained on a Christian's lawn and never on an unbeliever's lawn? ¿No sería más fácil evangelizar si solamente lloviera sobre las tierras de los cristianos y no lloviera sobre la tierra de los incrédulos? I mean, they would be coming next to our house and telling me about your God. You get rain. Ellos estarían tocándonos la puerta. Cuéntame de tu Dios, tú tienes lluvia. Now, people like to call that common grace. Muchos les gusta llamar eso gracia común. I don't care for that term because in the Bible, grace always refers to salvation. En realidad no me gusta ese término porque en la Biblia la palabra gracia siempre se refiere a la salvación. So I prefer to use the term universal kindness or universal benevolence. Así que yo prefiero llamar a eso bondad universal o benevolencia universal. God is kind to everyone to some degree, Dios tiene bondad por todos en cierta medida, but he doesn't give saving grace to everyone. pero no le da gracia salvadora a todos. And in that restriction, he shows goodness to his sovereignty. Y en esa restricción, Él muestra bondad por su soberanía. Now, goodness is not the same as mercy. Ahora, la bondad no es lo mismo que la misericordia. In fact, God's goodness extends to more people than does his mercy. De hecho, su bondad se extiende a más personas que su misma misericordia. God commands us to show compassion to the poor when he may not save the poor. Dios nos ordena que mostremos compasión por los pobres cuando tal vez Él no salve a algunos de ellos. God showed Moses his goodness when he would not show him his glory. Dios le mostró su bondad a Moisés, pero no le mostraba su gloria. He is good to all to some degree. Así que Dios es bueno con todos en cierta medida. The Bible says his goodness extends over all, La Biblia dice su bondad lo cubre todo, but not equally to all, pero no igualmente, but in some measure to all. pero en cierta medida a todos. Next, whatever God ordains is good. Siguiente, cualquier cosa que Dios ordene es buena. He can only ordain what is good to come to pass. Él solo puede ordenar que algo ocurra solo si es bueno. But remember, it will be good according to his word. Pero recordemos que eso será bueno de acuerdo a su palabra. Remember in Genesis, when God finished creating, he looked at everything he had made and said it was good. Recuerden que una vez que Dios terminó su creación en Génesis, él vio todo y dijo que era bueno. So God is good by nature, Así que Dios es bueno por naturaleza, and whatever God reveals of himself, and in whatever way he reveals himself, must be good things. y cualquier cosa que él revele sobre sobre sí mismo, de cualquier manera que lo haga, son cosas buenas. So it is good when God reveals himself in his word. Así que es bueno cuando Dios se revela en su palabra. So for a person to withhold themselves from the preaching of God's word is not a good thing. Así que una persona se retire o se abstenga de la predicación de la palabra no es algo bueno. Now, all of this should really comfort us believers. Ahora, a nosotros como creyentes, todas estas cosas deben confortarnos. If God is eternally good, he never gets tired of doing good. Porque si Dios es eternamente bueno, nunca se cansa de ser bueno. In fact, let me make this general statement. Por eso quiero hacer esta declaración general. God never gets tired of acting like himself. Dios nunca se cansa de actuar como sí mismo. So God is never tired of hearing our prayers. Así que Dios nunca se cansa de oír nuestras oraciones. We may get tired of going to God, but God never gets tired of us coming to him. Nosotros podemos cansarnos de acercarnos a Dios, pero Dios nunca se cansa de que nosotros nos acerquemos a Él.
Now, if you're in Christ and bear God's image, he can never be anything but good to you. Y si tú estás en Cristo y eres portador de su imagen, Él no puede ser otra cosa más que bueno contigo. Now, this is such an incentive to praise God. Y esto es un incentivo increíble para alabar a Dios. Time and again, the scripture tells us, give thanks to the Lord. Una y otra vez la Escritura nos dice que le demos gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Why? Because he is good. Porque Él es bueno. That's really the desire of God's heart. He says, oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness. De hecho, debería ser el deseo de todos, que todos le demos gracias a Dios por su bondad. And according to Romans, obedience is just a response to the goodness of God. De acuerdo a Romanos, la obediencia es sencillamente una respuesta a la bondad de Dios. In Romans 7:12, it says, the law is holy and just and good. En Romanos 7:12 dice que la ley es santa, es justa y es buena. And last, see how justified God is in his response to those who reject his goodness. Y por último, miremos cuán justificado está Dios cuando Él rechaza a aquellos que rechazan su bondad. If you reject God's goodness, you are only left with his wrath. Porque si rechazas la bondad de Dios, solo te queda su ira. In fact, in God's declaring the new covenant in Jeremiah 31, he says, I will delight to do them good. Como dice en Jeremías 31, cuando estaba declarando sobre su nuevo pacto, dice, yo me voy a deleitar en hacerles el bien. My favorite illustration is the story in the New Testament of the Virgin Mary. Mi ilustración favorita es la historia del Nuevo Testamento de la Virgen María. The angel comes to Mary and says, you have found favor with God. El ángel viene a María y le dice, María, has hallado favor delante de Dios. Wouldn't you love to hear that? ¿No te encantaría escuchar algo así? Oh, that's wonderful news. Tell me how that's going to play itself out. ¡Qué noticia tan maravillosa! Dime cómo va a funcionar todo esto. Well, the Holy Spirit is going to come upon you and put a child within you. Bueno, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y va a poner un bebé dentro de ti. You're going to have a baby. Vas a tener un bebé. She says, how can this be? I've never been intimate with a man. Ella dice, pero ¿cómo puede ser? Nunca he tenido relaciones con ningún hombre. He says, it's going to be God's baby. Y el ángel dice, va a ser el bebé de Dios. Well, I'll bet people around me are going to be very excited about that. Bueno, yo no creo que la gente que me rodee le va a gustar mucho eso. Not exactly. Y el ángel no, para nada. They're going to say that you were promiscuous and that your child is illegitimate. Van a decir que eres una promiscua y que tu hijo es un hijo ilegítimo. And that's exactly what happened. Y eso es exactamente lo que ocurrió. The story became that Mary had been intimate with a Roman soldier, got pregnant, and then concocted this story about a virgin birth. De hecho, se hizo común la historia de que María se había acostado con un soldado romano y todo eso para poder desmentir la historia del nacimiento virginal, para poder inventar la historia del nacimiento virginal. And I like to take the story and imagine what it must have been like. Y me gusta pensar en cómo hubiera sido esta historia. Mary had to think to herself, I need to go talk to my daddy. Yo creo que María pensó para sí misma, debo ir a hablar con mi papá. Now, we don't know this from scripture, but tradition tells us that Mary was about 13 years old at the time. Realmente la Biblia no nos dice, pero la tradición nos dice que María tal vez tenía unos 13 años. And I imagine, what would I have done if my 13-year-old daughter had come to me with this story? Y yo me he preguntado, ¿qué hubiera hecho yo si mi hija de 13 años viene a mí con esta historia? So Mary goes to her father and says, Daddy, can we talk? Así que María va a hablar con su papá y le dice, papá, necesitamos hablar. Well, sure, honey, I'll take a few minutes off work to talk to you anytime. Claro, hija, en cualquier momento yo saco tiempo del trabajo para hablar contigo. What is it, Mary? Talk to me. Háblame, María, ¿qué pasa? Well, Daddy, I'm just going to put it right out there. I'm going to have a baby. Bueno, papá, te lo voy a decir sin anestesia. Voy a tener un bebé. You're going to have what? ¿Qué vas a tener qué? Where is that Joseph? ¿Dónde está ese José? Oh, no, Daddy, it's nothing like that. This is God's baby.
No, 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 papá, no, no, no es lo que te imaginas. Este es el bebé de Dios. Would you have believed her? ¿Le hubieras creído? What do you do with a story like that? ¿Qué haces con una historia así? Mary, it's bad enough that you hit me with this news and now you're going to try to blame God for this? María, yo creo que es suficiente de que me traigas esta historia y ahora vas a querer culpar a Dios por esto. I'm going to need some time to process this. Necesito tiempo para procesar esto. Have you told Joseph about this? ¿Ya le dijiste a José? No. Well, why don't No. you go tell him and then come back and let me know what he thinks? Bueno, ve y se lo cuentas a él y luego vienes y me dices qué piensa. So she walks over to where Joseph works. Así que él va al trabajo de José. Joseph, I need to talk to you. José, necesito que hablemos. Okay, Mary, I'll take a few minutes. Sit down and tell me. Claro que sí, siéntate, cuéntame. Joseph, I'm going to have a baby. José, voy a tener un bebé. Excuse me? ¿Perdón? Well, Mary, I know whose baby it isn't. Whose baby is it? Bueno, por lo menos yo sé de quién no es este bebé. Ahora dime de quién es. Oh, no, Joseph, this is God's baby. José, no pienses eso. Ese es el bebé de Dios. Who would believe a story like that? ¿Quién va a creer una historia así? Now, if you're Mary and you've just gone through this, wouldn't you say to the angel, tell God to find someone else to bless? Si tú fueras María y pensaras en todas estas cosas, ¿acaso no le dirías al ángel, ¿por qué no le dices a Dios que se busque otra persona para bendecir? But that's not what Mary did. Pero no fue lo que hizo María. And you can see why she found favor with God. Y podemos ver entonces por qué halló gracia delante de Dios. This is what Mary said. Esto es lo que dice María. It is the Lord. Let him do what seems good to him. María dijo, es el Señor el que está actuando. He aquí la sierva del Señor, que haga conmigo conforme a su palabra. The things that God does may not seem good to us, but that's not important. Las cosas que Dios hace tal vez no nos van a parecer buenas a nosotros, pero eso no es importante. As long as they seem good to God. Mientras que sean buenas para Él. And we're going to thank him anyway, eventually. We might as well thank him now. Y eventualmente le vamos a dar las gracias, así que ¿por qué no se las damos de una vez? All right, let's take a 7-minute break and start again at 25 minutes before the hour. We will look at that God is self-centered. Vamos a tomarnos otra vez 7 minutitos, nos vemos a las 6:35 y volveremos con la clase Dios es centrado en sí mismo. I'll see you here in 7 minutes. Thank you, Doc.